En el video de hoy vamos a hablar sobre articulación del codo. Bien, la articulación del codo va a ser la unión de lo que es el brazo junto con el antebrazo. Entonces aquí va a estar formada por dos tipos de articulaciones, es decir, una que me va a unir el hueso del brazo, que es el húmero, con el cúbito, y otra que me va a unir también el húmero, pero ya no va a ser con el cúbito, sino va a ser con el radio. Entonces ahí tenemos una doble articulación. Va a ser una articulación de tipo troclear con el cúbito y una articulación de tipo condilia con el radio. Si pasamos a describir las superficies articulares, vamos a tener primero superficies articulares para el húmero, superficies para el cúbito y superficies para el radio. Entonces primero tenemos a lo que es el húmero. ¿Qué superficies articulares vamos a tener acá? Primero vamos a tener la presencia de esta estructura que la vamos a conocer como tróclea humeral. La tróclea humeral va a tener, si se dan cuenta, dos vertientes, una vertiente interna y una vertiente externa. Bueno, antes de mencionar esto, esta es una articulación del lado derecho, entonces esto es interno y esto es externo. Esto es una vista anterior. Entonces aquí tenemos la vertiente interna que se va a prolongar más hacia abajo y se va a dirigir más lateral. Okay, entonces esa va a ser la primera superficie articular. Y esta otra superficie articular que tiene una forma semiesférica la vamos a conocer como cóndilo humeral. Y en la nomenclatura actual algunos autores lo manejan como capítulo. Entonces ahí tenemos nuestras dos superficies articulares principales, y entre estas dos vamos a tener este canal o este surco que lo vamos a conocer como canal cóndilo-troclear, que es el que va a unir estas dos estructuras, tanto el cóndilo como la tróclea. Estas son las superficies principales, pero también hay otras superficies accesorias, como por ejemplo estas fosas que tenemos acá. Estas fosas las conocemos como fosa coronoidea, fosa radial. También tenemos una fosa posterior que la vamos a conocer como fosa olecraniana. Y también dos eminencias muy prolongadas, una del lado medial y una del lado lateral. Si está arriba de la tróclea, entonces la vamos a conocer como epitróclea. Y si está arriba del cóndilo, lo vamos a conocer como epicóndilo. Entonces esas eminencias también forman parte de dicha articulación. Bien, ahora sí pasamos a describir lo que es el cúbito. Vamos a tener dos prominencias, una que va a ser más anterior, que la conocemos como apófisis coronoides, y una posterior que la vamos a conocer como olecrano. Y al unirse estas dos forman una escotadura. Esta escotadura la vamos a conocer como escotadura troclear o gran cavidad sigmoidea. Entonces esta escotadura troclear es la que va a permitir y la que va a recibir la tróclea. Entonces ahí encaja perfectamente. Igual tiene dos canales y un surco. Estos canales sirven para recibir lo que son las vertientes de las trócleas. Un canal interno y un canal externo. Por parte del radio vamos a tener que estructura lo que conocemos como cabeza del radio. Esta cabeza del radio va a presentar en su parte superior una pequeña concavidad que la vamos a conocer como cavidad glenoidea o cúpula radial. Esta cúpula es la que va a encargarse de articularse con lo que es el cóndilo. Entonces ahí tenemos nuestras superficies articulares, y la cúpula igual va a estar circunscrita y va a tener un borde saliente. Entonces estas van a ser las principales superficies articulares. Entonces aquí tenemos una vista posterior, aquí tenemos lo que es el olecranon, la cabeza del radio con su cúpula, esto es medial, esto es lateral. Entonces por lo tanto aquí tenemos lo que es la epitróclea y aquí el epicóndilo. Aquí hay una vista lateral con el brazo en flexión a 90 grados. Entonces esto va a ser una vista lateral y esto una vista medial. Entonces la vista lateral, aquí tenemos lo que es el húmero, a este nivel va a estar lo que es el epicóndilo y del otro lado la epitróclea, es decir, del lado interno la epitróclea. Aquí tenemos nuestra gran cavidad sigmoidea o escotadura troclear que recibe lo que es la tróclea, nuestro olecrano, nuestra apófisis coronoides y la cabeza del radio. También
aparte de superficies articulares, vamos a tener lo que conocemos como medios de unión. Los medios de unión se van a clasificar en dos tipos, en cápsula articular y los ligamentos. Entonces primero vamos a pasar a describir lo que es la cápsula articular. La cápsula articular sabemos que es la que se va a encargar de envolver la articulación en ambos lados, o en toda su extensión. Entonces aquí tenemos nuestra cápsula articular, que va a tener una inserción en la parte superior, es decir, en el húmero, y una inserción en la parte inferior, tanto en el cúbito como en el radio. Y esta va a tener forma o aspecto de manguito fibroso. ¿Dónde se va a insertar? Exactamente arriba. Bueno, primero es 1 centímetro por arriba de donde termina el húmero, es decir, desde lo que es la epitróclea hasta el epicóndilo. Y por abajo igual de 0.6 a 0.8 centímetros, desde donde termina lo que es la cabeza del radio y por abajo de la apófisis coronoides del cúbito. Ahí va a terminar nuestra cápsula articular y es la principal que se va a encargar de envolver. También vamos a tener otros ligamentos. ¿Cuántos ligamentos vamos a tener? Van a ser de total 4. Un ligamento anterior, un ligamento lateral, colateral medial o colateral cubital y un colateral radial. Y si hay un anterior, también tenemos un ligamento posterior. Entonces primero vamos a hablar del ligamento anterior. Bien, el ligamento anterior va a ser delgado y va a estar unida a lo que es la cápsula articular. Entonces en algunos casos se llega a confundir y no se llega a distinguir entre la cápsula articular y el ligamento anterior. Este va a cubrir lo que es la cara anterior de la cápsula encima de las dos fositas. Habíamos comentado que teníamos la fosita coronoidea y la fosita radial. Entonces por encima de estas dos fosas es donde va a estar nuestro ligamento anterior. Y también va a abarcar lo que es parte de la epitróclea y una pequeña parte también del epicóndilo. Y por abajo termina lo que es la apófisis coronoides y en un anillo fibroso que forma la articulación de lo que es el radio con el cúbito. Este va a ser el anillo fibroso. Entonces por abajo, aquí a este nivel más o menos llega a terminar su inserción inferior. También vamos a tener otros ligamentos. Tenemos el ligamento colateral medial o colateral cubital y el ligamento colateral radial. Si hablamos de lo que es el ligamento posterior, no hay una imagen, pero imaginemos que tenemos nuestro olecrano en la parte posterior. Entonces van a haber dos tipos de fibras. Bueno, entonces imaginemos que tenemos nuestra vista posterior, ¿no? Tenemos nuestra fosa olecraniana. Entonces van a haber fibras que van desde lo que es un borde de la fosa olecraniana hacia el otro borde, es decir, en el mismo húmero. Se van a insertar ambas fibras y las vamos a conocer como fibras humerales. Y va a haber otras fibras que se insertan desde ese mismo reborde, pero entran en contacto con lo que es el olecrano. Entonces esas fibras las vamos a conocer como húmero-olecranianas. Entonces esas van a ser las dos fibras o dos fascículos del ligamento posterior. Bien, aquí tenemos una vista lateral, pero ya con presencia de los ligamentos. Bueno, una vista lateral y una vista medial. Tenemos nuestros ligamentos colaterales, ligamento colateral cubital y ligamento colateral radial. Entonces vamos a pasar a escribir cada uno de estos. Cada ligamento colateral va a tener 3 fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser esos fascículos? O dónde se van a insertar. Primero tenemos el ligamento lateral interno. Tenemos un fascículo anterior que va a ser débil y tiene aspecto de cinta, en donde se va a insertar por arriba en la parte anterior de la epitróclea y por abajo en la parte anterior de la apófisis coronoides. Ahí está nuestro primer fascículo anterior. Tenemos un fascículo medio que va a tener forma de cordón y se va a insertar por abajo de lo que es la epitróclea y en el borde interno de la apófisis coronoides. Ahí se va a insertar el fascículo medio. De ahí vamos a tener un tercer fascículo que va a ser el fascículo posterior y en algunos casos lo manejan como ligamento de Bardinet. Este ligamento de Bardinet se va a insertar y va a tener forma de abanico, donde se va a insertar en lo que es también la parte inferior de la epitróclea, pero ya no se va a dirigir a la apófisis coronoides, sino que se va a dirigir directamente a lo que es el olecrano.
en el borde interno del olecranon. Aquí es donde ya terminar. Y este ligamento va a emitir otras fibras para que se dirijan a la parte interna de la apófisis coronoides. Entonces vamos a tener otro ligamento que va a surgir de lo que es el fascículo posterior, y este ligamento lo vamos a conocer como el ligamento de Cooper. Ahora sí pasamos a hablar de lo que es el ligamento lateral externo o ligamento colateral radial. También tenemos tres fascículos. Primero un fascículo anterior que va desde lo que es el epicondilo, tiene aspecto de forma de abanico y se dirige anteriormente a lo que es la cabeza del radio. ¿Okay? A la escotadura radial vamos a tener una escotadura en lo que es el cúbito que se va a articular con el radio. Esa escotadura la vamos a conocer como escotadura radial en la parte anterior, que va a estar más o menos a este nivel. Tenemos otro fascículo medio que va a tener un aspecto de cinta, igual va desde la parte inferior o el borde inferior del epicóndilo, se dirige hacia abajo y termina en la parte posterior de la escotadura radial, que va a estar a este nivel. El otro terminaba en la parte anterior, es en la parte posterior. Y ya después tenemos nuestro último fascículo, que es el fascículo posterior, que va a ser más o menos cuadrilátero y va a terminar en lo que es el borde externo del olecranon. Y ahí tenemos nuestros tres fascículos. Si pasamos a hablar de lo que es la sinovial, aquí tenemos toda nuestra marca de lo que es la cápsula articular. Este líquido sinovial va a cubrir todo lo que es la cara profunda de la cápsula y se va a reflejar superiormente e inferiormente, es decir, 1 centímetro por arriba de donde termina esa estructura que va a ser el cartílago articular. Este es el cartílago articular. Y entonces por abajo 1 centímetro y 1 centímetro por arriba es donde se va a reflejar este líquido sinovial. Y va a tapizar lo que son las fosas coronoideas y la fosa radial, y posteriormente lo que es la fosa olecraniana, y en algunos casos se llega a formar lo que es el fondo de saco en el cuello del radio, que es este fondo de saco de acá. Bien, si hablamos de los movimientos, que es ya lo último, ¿cuáles van a ser los movimientos? Van a ser los movimientos de flexión y movimiento de extensión. Que flexión consiste en que la cara anterior del antebrazo entre en contacto o se acerque al brazo, ¿ok? Y se va a dirigir hacia adentro. Y el movimiento opuesto va a ser el movimiento de extensión. Este movimiento de extensión va a ser lo contrario, va a ser alejar lo que es la cara anterior del antebrazo del brazo, y va a alcanzar un ángulo de 140 grados aproximadamente y se inclina lateralmente. Entonces esos van a ser los principales movimientos de flexión y de extensión. Y eso sería todo correspondiente a articulación del codo.